Muy buenas tardes con todas las personas que me están viendo. Mi nombre es Omar Hidalgo, estudiante de la prestigiosa Universidad Uniandes, carrera de Derecho. Hoy les voy a hablar acerca de las medidas cautelares estipuladas dentro del Código Orgánico Integral Penal, regidas dentro de la República del Ecuador. Hablemos sobre las finalidades que tienen dentro de este Código Orgánico. Por ejemplo, la primera, proteger los derechos de las víctimas y demás participantes en el proceso penal. La segunda, garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso y el cumplimiento de la pena con la reparación integral. Evitar que se destruya o obstaculice la práctica de pruebas, que desaparezcan los elementos de convicción. Y la cuarta, garantizar la reparación integral a la víctima en caso de que haya ya una sentencia condenatoria. Dichas medidas cautelares tienen sus reglas. Por ejemplo, las medidas cautelares y de protección podrán ordenarse en delitos, pero en caso de contravenciones se aplicarán únicamente medidas de protección. En los delitos, la o el juzgador, únicamente con solicitud y de manera fundamentada por Fiscalía, podrá dar efectivo las mencionadas medidas cautelares. En un futuro iremos viendo cuáles son las medidas cautelares y las reglas también a su vez. Una de las reglas también es motivar la decisión al juzgador para que él considere los criterios en base a la necesidad y proporcionalidad de la medida solicitada. Tiene que ser proporcional al delito. De una quinta, deberán cumplirse en forma inmediata después de haber sido ordenadas y se notificará a los sujetos procesales con lo previsto en el Código Orgánico Integral Penal. La interposición de recursos no suspenderá la ejecución de las medidas cautelares a medidas de la protección, el número 6 que nos menciona el Código Orgánico Integral Penal. En caso de incumplimiento de una medida cautelar, el juez optará por poner otra medida cautelar que sea un poco más eficaz en este caso. A su vez, si no se cumple una medida cautelar, ya que no sea prisión preventiva, el juez tendrá que dar obligadamente que se haga la detención de esta persona para llevar a una prisión preventiva, para cumplir a su vez la comparecencia y las finalidades que hablamos de manera anticipada. También hay que comentarles que la o el juzgador vigilará el cumplimiento de las medidas cautelares y de protección con intervención de la Policía Nacional, que es de mucha ayuda y que será de mucha ayuda para aquellas medidas cautelares donde interviene bastante la vigilancia dentro de este proceso, para que las personas no salgan de la ciudad, para las personas que tienen arresto domiciliario, e iremos explicando después cada una de las cosas que tienen estas medidas cautelares, donde se garantiza la comparecencia y a su vez donde haya una pena y una reparación integral a la víctima estipuladas dentro de lo que es el artículo 77 de la Constitución ecuatoriana, artículo numeral 1 y 2. Hay que comentarles también que el juez puede poner una o varias medidas cautelares a su vez a su criterio, a la sana crítica que tiene el juzgador dentro de estos procesos penales. Les voy a comentar las 6 medidas cautelares que hay en el Código Orgánico Integral Penal. La primera es la prohibición de ausentarse fuera del país. La segunda, obligación de presentarse periódicamente ante el o el juzgador que conoce el proceso. El arresto domiciliario. También tenemos el dispositivo de vigilancia electrónica, más conocido como grillete. La quinta es la detención. Y la sexta, la prisión preventiva. Antes de pasar a explicarles todo esto, hay que decirlo, la detención y la prisión preventiva son totalmente diferentes. La detención es para tener una versión en cualquiera que sea de los delitos, del victimario, por supuesto. Obviamente esto con un abogado. Esto con el fin de tener la versión, nada más. Más no de que la persona vaya a la cárcel. Para eso tenemos la prisión preventiva, donde ahí sí la persona irá a la cárcel depende de lo que dure. Por ejemplo, en los delitos de menos de 5 años, la prisión preventiva dura hasta 6 meses. Y en los delitos de 5 años en adelante, la prisión dura de 1 año. Entonces esas son las cosas que
que hay que ir llevando a la claridad del asunto. Si bien es cierto, el juzgador en los casos de los numerales 1, 2 y 3 podrá ordenar en todas estas el uso de dispositivo de vigilancia electrónica. Esto para tener vigilado a la persona, que en base a un GPS podemos controlar dónde se encuentra. Si está efectivamente, por ejemplo, en el caso del arresto domiciliario, si se encuentra efectivamente en la casa. Con esto la policía tendrá el mecanismo para, si sale de su casa, verificar que no está cumpliendo, y el juez de la prisión preventiva. También podemos mencionar que la prohibición de salida del país, aparte de tener la fiscalía y con el juez de mandar los respectivos documentos hacia los aeropuertos, también tener controlado que no salga, para saber dónde se encuentra. Ya que estamos hablando de la prohibición de ausentarse del país, tenemos que contarles que el juzgador, por medio de la fiscalía, podrá disponer el impedimento de salida del país, que se lo notificará, mejor dicho, a los organismos de autoridades responsables de su cumplimiento, bajo las prevenciones de la ley. Esto, mis queridos amigos, es para que las personas ya ven que tienen un juicio, ya ven que les llegó una citación y no quieren comparecer o buscan escaparse de la ley y escaparse del país, obviamente donde no entraría una competencia y una jurisdicción, buscarán alejarse para no cumplir con lo establecido en la ley. Para esto el Estado ecuatoriano ha pensado y ha impuesto esta medida cautelar para que la persona no se vaya. Podemos hablar también de la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad. Y hay que aclarar que el juzgador podrá ordenar el proceso de presentarse ante la autoridad o institución que él designe. Puede presentarse ante el mismo juez. Lo importante de esta medida cautelar es que el funcionario designado del control de la presentación periódica ante la autoridad tendrá la obligación de informar a la autoridad judicial competente, y esto es importante, dentro de las 48 horas siguientes al día previsto para la presentación y de forma inmediata. Si esta no se ha producido, bajo la pena quedará sujeto a la responsabilidad administrativa del funcionario. Pasando a lo que conlleva el arresto domiciliario, el control de arresto domiciliario estará a cargo del o el juzgador, pero tendrá, como les mencionaba hace un rato, tendrá la ayuda de la Policía Nacional para verificar el cumplimiento de la misma. A su vez también podrá usar cualquier otro medio, por ejemplo, el grillete que les mencionaba antes, para saber si se encuentra o está cumpliendo las disposiciones acatadas por el juzgador. A esto también hay que decirlo, que la policía no tiene que estar ahí permanentemente. Puede llegar a un acuerdo de tener una visita periódica por parte de la Policía Nacional, pero eso sí, obligatoriamente tendrá que usar el uso de dispositivo de vigilancia electrónica o grillete. Pues ahora hablando de otra medida cautelar, que es la detención, el juzgador, por el medio motivado del o el fiscal, podrá ordenar la detención de una persona, pero con fines de investigación, más no de que la persona vaya directamente a la cárcel, solo para que la persona dé su versión. A su vez tenemos que saber que la orden debe tener una boleta. La boleta de detención debe tener los siguientes requisitos. Debe tener una motivación de la detención, el lugar y la fecha con la que se expide, y la firma del o el juzgador competente. Para el cumplimiento de la orden de detención se entregará dicha boleta a la Policía Nacional, que serán los encargados de realizar la misma. La duración de la detención debe durar máximo como 24 horas. Como les mencionaba, solo deben ser con fines investigativos. Por lo tanto, se puede tomar o receptar
una versión por parte del victimario, de la persona que esté, de la persona procesada en este caso, pero debe ser con su defensor, respetando las normas constitucionales y los mismos principios del Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, debe estar su defensor público o privado para que se pueda cumplir a cabalidad esta detención, lo que conlleva la detención. Es importante para que no se caigan los juicios o que no exista una nulidad dentro de lo que es la detención, lo que conllevaría a que sea un elemento de convicción ilegal o inconstitucional. Hay que saber sobre, o sea, el juzgador deberá cerciorarse que la persona detenida se le informe sobre todos sus derechos, que se le incluya el conocer la forma clara de las razones de la detención y la identidad de la autoridad que la ordena. Esto deberán hacer los agentes que llevan a cabo los responsables del respectivo interrogatorio. Los mismos agentes deberán decir o informar que tiene derecho a permanecer en silencio y puede solicitar la presencia de un defensor público o privado. También que debe comunicarse con un familiar o cualquier persona de su convicción. Esto para que no se parta o no se rompa el debido proceso que lo tenemos en la Constitución y para que las pruebas sean de manera legal. Hay la teoría del árbol del fruto envenenado, en la cual se recaba un elemento, la Fiscalía recaba un elemento de convicción ilegal, el cual este elemento se cae y por lo tanto el otro también se cae. Entonces esto conlleva a que se puede caer un juicio entero, porque si el elemento de convicción no es válido, el juez no tiene argumento para pasar a la otra etapa de juicio y se verá obligado a dar el sobreseimiento. Hay que tener muy claro como Fiscalía o a su vez también como abogado defensor cómo llevar, ver que existió el debido proceso y existió las garantías constitucionales y también los principios penales que tenemos en los diferentes códigos o cuerpos legales de la legislación ecuatoriana, para que a su vez todo se lleve con total normalidad y se pueda buscar la verdad dentro del proceso. Ahora les vamos a hablar, amigos, donde más duele. La prisión preventiva. La finalidad, como les comentaba, como muchas de las otras, es para garantizar la comparecencia de la persona procesada al mencionado proceso y al cumplimiento de la pena, también a su vez de la reparación integral. Tiene requisitos, tiene ciertos requisitos que deberán cumplirse y el juez deberá llevar a cabo. Todos estos deberá tener muy en claro. Fiscalía deberá saber llevar esto en la audiencia que pida, en formulación de cargos, en la audiencia evaluatoria y preparatoria a juicio, en instrucción fiscal también, donde se puede pedir cualquier medida cautelar. Uno de los elementos, y el primer elemento es, o bueno, mejor dicho, requisitos, es que los elementos de convicción sean suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio de la acción penal. El segundo es los elementos de convicción claros y precisos de que la procesada o el autor o cómplice de la infracción. Debe ser todo muy claro. No debe existir ninguna duda razonable, que eso será encargado la parte del abogado defensor, crear la duda razonable, para que el juez pierda este convencimiento y a su vez, si Fiscalía pide presión preventiva, hacer que se caiga y usted darle un poco más de libertad a su cliente. También podemos hablar sobre los indicios de los cuales se desprendan las medidas cautelares no privativas de libertad. Estas no deben ser suficientes. Y también que sea necesario, obviamente, para asegurar la presencia en el juicio. Se debe ver que en la parte procesal, de la práctica procesal, debemos, como abogado defensor, se debe presentar arraigos,
para saber por qué la persona va a comparecer, por qué la persona está sujeta al lugar donde se encuentra el proceso. Por ejemplo, se puede presentar arraigos de vivienda, arraigos de estudio, por qué él no se va a ir del país, por qué él se va a quedar, por qué él va a comparecer. Usted puede presentar, y como fiscalía también no puede estar de acuerdo. El juez analizará y será el que tenga la última palabra acerca de la calificación de la medida cautelar. Hay otra cosa importante que ver, que se trata de la infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a 1 año. Debe ser superior a 1 año también. Esto hay que tener muy claro, porque el momento que nosotros como abogados defensores o a su vez como fiscalía, porque son las dos partes importantes del proceso, tienen que estar muy claras con las reglas para poder llevar bien la práctica de su estrategia para el proceso penal que estamos llevando. También podemos hablar acerca de la revocatoria de la prisión preventiva. Tenemos algunos casos, por ejemplo, cuando se han desvanecido los indicios o elementos de convicción que la motivaron, cuando la persona procesada ha sido sobreseída o ratificada su estado de inocencia, cuando se produce la caducidad. En este caso no se podrá ordenar nuevamente prisión preventiva. Les comentamos hace un rato cuál es el tiempo determinado de la prisión preventiva. 6 meses en delitos menor a 5 años y 1 año en delitos mayores a 5 años. También por declaratoria o nulidad de la misma. También se puede decir, mis queridos amigos y amigas, que existe una sustitución de esta medida cautelar y se puede pedir cualquiera de las establecidas en este código. Lo que podemos decir, y el código es muy claro y específico, que no cabe sustitución en las infracciones sancionadas con penas privativas de libertad superior a 5 años. Ahí no se puede para nada suspender esta medida cautelar. Como en todo hay casos especiales, mis queridos amigos y amigas, en los que no se puede dar esta prisión preventiva. Pero se puede dar una medida sustitutiva, como es el arresto domiciliario del dispositivo electrónico. Pero esto es de manera inmediata. En estos casos la ley es clara, no se puede dar. Y es obligación del juez, de manera obligada, de manera motivada, mejor dicho, en los que el juez deberá darse cuenta de lo siguiente. Cuando la persona procesada es una mujer embarazada y se encuentre hasta los 90 días posteriores al parto. En los casos que la hija o hijo nazca con enfermedades que requieren cuidados especiales de la madre, podrá extenderse hasta un máximo de 90 días. Cuando la persona procesada es mayor a 65 años de edad y cuando la persona procesada presente una enfermedad incurable en etapa terminal, una discapacidad severa, una enfermedad catastrófica de alta complejidad, rara o huérfana, que no le permita valerse por sí misma, que se justifique mediante la presentación de un certificado médico, por supuesto, otorgado por la entidad pública correspondiente. Esto tendrá que presentar el abogado defensor y tendrá que pedir al juez. Y a su vez, con los certificados, para que se hable y se den las cosas en honor a la verdad sobre estos casos especiales que nos menciona el código. Hay algo importante que se llama improcedencia en la parte de las medidas cautelares de prisión preventiva. No se podrá ordenar prisión preventiva jamás cuando se trate de delitos de acción privada, de acción penal privada, cuando se trate de contravenciones y cuando se trate de delitos sancionados con penas privativas de libertad que no excedan de 1 año. Toda resolución de prisión preventiva, ya sea aplicación, revocatoria, sustitución
suspensión o revisión de la prisión preventiva será adoptada por lado del juzgador en la audiencia oral y pública. Nada más. En caso de que estas medidas cautelares exista un incumplimiento de las mismas, el juzgador el fiscal se verá obligado a solicitar al juzgador la medida cautelar de prisión preventiva. En caso de que la persona esté embarazada, de que la mujer esté embarazada, ella tendrá que cumplir en secciones separadas, pero a su vez dentro del centro de privación de libertad. Por último, les vamos a hablar acerca de la caución. El objeto y la clasificación de la caución se dispondrá para garantizar la presencia de la persona procesada y suspender los efectos de prisión preventiva. Es decir, la caución podrá consistir en dinero, fianza, prenda, hipoteca o carta de garantía otorgada por la institución financiera. La persona procesada podrá rendir caución con su dinero o bienes con lo que se es con un garante.